Tomamos la ruta provincial 11 y nos dice que al glaciar Perito Moreno desde este punto nos separan 71 kilómetros. Bajé la mica porque hay mucho viento. Ayer cuando viajábamos desde Río Grande camino hacia el Calafate nos tocaron unos vientos, Dios mío. Por suerte en el momento en que hicimos el cruce con la barcaza, en ese punto el viento estaba tranquilo. La barcaza es un gran planchón donde van todos los vehículos, los camiones, y después tiene una pequeña parte cerrada donde están, bueno, todos los... está un pequeño lugar donde uno puede tomar algo, muy chiquitito, están los baños. Hay días que, bueno, el viento es tan fuerte que directamente se suspende la navegación. ¿Por qué insistimos en contarles esto del viento? Porque tenemos muchísimos amigos moteros, muchos amigos directos y muchos amigos a través de las redes que nos escriben. Nosotros tratamos de ir incorporando de la mejor manera todo lo que vamos aprendiendo sobre la marcha. Acá estamos en una curva y el viento es como que impide a la moto poder inclinarse, porque las motos, saben ustedes, los que andan en moto y los que no, bueno, sépanlo, la moto en movimiento y en velocidad no gira porque uno le doble la rueda como puede hacer con el auto, no, gira por inclinación. Y cuando el viento es muy fuerte de costado, no se puede inclinar, es muy difícil. Por eso no me gusta dar consejos, y menos en esto, ¿no? Pero como un pequeño dato de interés para todo motero que venga por primera vez para la Patagonia, tanto del lado cordillerano como del lado del océano, es decir, ruta 40, ruta 3, es lo mismo. Tengan siempre presente que a partir de mediados de octubre y hasta mediados de febrero o principios de marzo estamos en temporada de viento, no son temporadas de huracanes, no, son temporadas de viento muy fuerte, predominante del suroeste, predominante, no quiere decir que no tengamos viento del otro lado, en realidad nosotros decimos predominan de todos lados, pero es un viento para tener cuidado porque va acompañado de las ráfagas y ahí es donde hay que tener la mayor precaución. Así que si vienen en moto, chicos, siempre mucha atención a los cambios bruscos de viento, a las ráfagas, como lo venimos diciendo en todos los videos, cuidado cuando se aproximan a un camión, háganlo con mucho espacio, no se peguen, y las curvas tómenla con muchísima atención, porque puede suceder que uno entra a la curva tranquilo y en el medio de la traza de la curva venga una ráfaga fuerte y que es como un empujón. Acá a la izquierda, fíjense esta pared, y tiene grandes sectores de derrumbes, que es donde se ve más clara la imagen. Y bueno, en la parte de abajo se ven las rocas que se han desprendido, los pedazos de montaña grandes, no sé, como una casa o más grande que una casa. Qué belleza de país que tenemos, por favor. Hay que disfrutarlo, gente. Viajemos todo lo que se pueda, disfrutemos todo lo que se pueda y no les hagan caso a los que digan, no, pero ¿cómo te vas a alargar a la ruta con ese auto? ¿Cómo te vas a alargar a la ruta con esa moto? Lárguense a la ruta con lo que tengan. También nos preguntan, che, yo tengo una moto 125, tengo una 150, tengo una 200, ¿te parece que podemos viajar? ¿Puedo viajar? Porque me dijeron que no. Miren, cualquier moto te va a llevar a cualquier lugar, en tanto y en cuanto sea un lugar razonablemente apto para ir en vehículo, ¿no es cierto? Ahora, si hablamos de viajar por la República Argentina, por caminos de asfalto incluso todos rotos, por autopista, por tierra, por ripio, en tanto y en cuanto estén en condiciones normales, mientras vos puedas circular con una bicicleta, puedes ir con cualquier tipo de moto. Otros te dicen, bueno, pero ustedes andan en motos grandes. Sí, nosotros andamos, en estos momentos tenemos dos. Tenemos en el sur la Tiger,
y en Buenos Aires la Vistron. Tampoco la Vistron es una moto tan grande, es una cilindrada media, son 650 y esta es 900. Hay motos mucho más grandes, mucho más poderosas. Pero no, antes tuvimos una 150, 250 tuvimos 150, tuvimos 400, pues tuvimos la Himalaya, que por más que sea 400 centímetros cúbicos, es para ir despacio, para viajar a 100, no es para ir a más. Porque está concebida para otros fines, no para la velocidad, no. La temperatura en estos momentos 21 grados, pleno sol, el viento casi 80 y la verdad, hablo por mí y por Carmen, tenemos frío. Y ahora no sé si es derecha o izquierda. Otra vez, gente, nos volvimos a perder. Otra vez nos volvimos a perder. Qué bárbaro, che, qué desastre que somos. ¿Eh? ¿Es por acá? ¿Dónde puedo parar? Acá. Vamos a parar acá con cuidado porque acá en la banquina el ripio está todo suelto. ¿Para dónde era? ¿Derecha o izquierda? Ah, bueno, vamos para el glaciar. Sí, sí. Volvemos a la ruta correcta. En la ruta estábamos. Ya llegamos. Rápido el viaje. Acá hay un cartel, acá después tenemos que dejar nuestro parque, nuestro sticker. De 8 a 18 y en invierno 9 a 16, Parque Nacional Los Glaciares. Y del otro lado dice bienvenido. Lo leemos todos juntos y dice bienvenido al Parque Nacional Los Glaciares. Bueno, vamos a ver cuánto hay que pagar acá. Ya abonamos el ticket de ingreso. Ahora después vamos a dejarle los precios para que lo tengan. Pero los nacionales pagan 15.000 pesos, los extranjeros 45 y los residentes de la provincia 5.000. A partir del pórtico de entrada son 30 kilómetros hasta la entrada del glaciar. Estos 30 kilómetros es por camino muy sinuoso, hermoso por cierto, pero bueno, no solamente no se puede ir ligero porque no está permitido ir ligero y lógicamente, sino que la traza, bueno, la traza no lo permitiría, pero lo que no lo permite es el paisaje. Miren, no sé si allá a la izquierda lo llegan a ver a la bestia Perito Moreno. Qué hermosura, por favor, miren lo que es eso. Bueno, ya estamos llegando, sí, no me acuerdo mucho cuándo era que se llegaba, pero creo que estamos llegando. Sí, a 50 metros estacionamiento. Ah, mira. Suerte dijo a 50 metros, che. Pongan el conito un poquito más lejos. Chicos, en una curva. Bueno. ¿Será para acá? No nos estaremos volviendo, ¿no? Era para el otro lado, ¿no? Ay, Dios mío, qué cosa, siempre nos perdemos. No falla. ¿Y esto? Era para el otro lado. No. Uy. Cuidado. Bájate un minutito.
coger a la izquierda, claro, ahí abajo está el estacionamiento. Está mal indicado, convengamos que está mal indicado. Acá tenemos una flecha que nos indica que este es el lugar por donde hay que acceder, pero en el otro lado no. Y un saludo al señor de la combi que nos hizo un gesto, no me acuerdo muy bien qué quiso decir, pero como que se ve que conocía a mi mamá de chicos, no sé, y se acordó de ella. Así que un saludo, un abrazo enorme para ellos. Y bueno, otra vez me pasé. Pues él tendría que haber preguntado, che, ¿les pasó algo, chicos, que están frenados acá? Entonces le hubiéramos dicho, sí, frenamos porque se nos movió la moto y tuvimos que ir para el otro lado. Sí, bueno, ya hemos llegado, ahí se va a bajar Carmen. Yo voy a estacionar. Esta es la parte folclórica. Estoy tratando de sacarme el casco y tengo acá, ahí escuchan el ruido, el micrófono que compramos. Está puesta la pata así. Que compramos, y la verdad que como micrófono está buenísimo, pero el sistema que tiene no es bueno. No, más que no es bueno, no, es malo. Porque miren, yo le voy a mostrar. Este es el micrófono. Este es el micrófono. Está muy bueno. Tiene muy buena dirección, muy buen sonido. Después tiene esta piecita, que es como un... ¿Cómo se llama? Un cocodrilo. Una pincita que muerde. Esta pincita, allá, tiene un imán. Tiene un imán. Y se pega acá. Se pega el micrófono al imán. Ahora, para que esto se sostenga, si uno lo quiere tener colgado, se usa esta pieza, iba a decir otra porquería, esta pieza, pero esta pieza no se agarra a la pincita, se tiene que agarrar al micrófono. ¿Cómo se agarra? Acá, se mete esto acá adentro, se mete una goma que abraza el imán. Claro, hasta ahí está buenísimo, entonces yo digo, lo tengo colgado, pero miren, se zafa, entonces no sirve para nada. Yo digo, llevo colgado el micrófono y lo más probable es que lo pierda. Así que bueno, vamos a ingresar, vamos a caminar, me dejo de quejar del micrófono y vamos a caminar. Bueno, acá iniciamos el recorrido por las pasarelas. Les voy a mostrar cómo están hechas estas pasarelas. Fíjense qué interesante. Son de metal. Esto es, ¿cómo se llama este material? Sí, material que rechaza el óxido, ¿no? O retarda el óxido. Y además está muy bueno el sistema porque en esta época no lo tenemos, pero siempre que hay nieve, la nieve se escurre mucho más fácilmente de esta forma. Esto es lo que veíamos desde el camino. Si bien estamos lejos del glaciar, van a ver lo que vamos a ver ahora. Miren estos desprendimientos. Qué bárbaro, Dios mío. Miren qué belleza. Nos vamos acercando lentamente al Perito. Hace más frío acá, ¿no? Sí, mucho más frío. Sí, bajó un montón la temperatura. Mucho. Vienen una gente más extranjeros, me parece. Sí. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Uy, ya. Desde acá ya se ve. Desde acá se lo ve, mírenlo.
detrás nuestro el Perito Moreno, detrás nuestro la maravilla del mundo, de la naturaleza, detrás nuestro la belleza materializada, detrás nuestro todos los calificativos que ustedes le quieran poner, todos los apelativos, todas las denominaciones, descripciones son válidas. Uno puede venir 1000 veces. Nosotros ya vinimos, esta es la segunda vez y estamos seguros que si venimos 10 veces más y 10 veces por día más, lo vamos a ver diferente. No porque cambie, sino porque uno lo vive y lo visualiza de formas diferentes. Bueno, cada vez que venimos al Calafate o tenemos la posibilidad de viajar, Carmen dice, vamos, aunque sea un ratito. Hay que tener en cuenta que ahora el glaciar cierra, el parque cierra a las 7:30, hay que irse. Nosotros llegamos a las 5, son 2 horas que pudimos estar en realidad, entre que caminamos, estacionamos, vamos y venimos. Es poco lo que podemos recorrer porque en este punto donde nosotros estamos no es el punto superior, ya que hay que seguir ascendiendo por las pasarelas y se va hacia el otro sector del glaciar. Pero de todas maneras, en cualquier lugar donde uno esté parado, el espectáculo es imponente. ¿Qué sentís vos, Carmen? A vos que te gusta tanto el glaciar, bueno, a vos, a todos. ¿Qué sentís? Si lo pudieras definir, definíselo, contale a la gente por qué vos los invitás, por qué le decís no solamente que tendrían que venir, sino que no deberían perderse esta oportunidad. Porque es emocionante, la verdad, ver algo de la naturaleza que es hielo, pero que está vivo, que avanza, retrocede y que va cambiando todo el tiempo. ¿Qué significa que avanza el glaciar? Porque Carmen, les cuento, conoce bastante. ¿Qué tiene, qué le podríamos contar rápidamente del glaciar? Los glaciares siempre se alimentan en invierno, digamos, avanzan en el verano. Y cuando se producen esos rompimientos, ¿producto de qué son esos rompimientos? Eso quiere decir, a ver, yo veo un rompimiento, como vimos la otra vez que vinimos en el 2018, que le contaba a la gente, que vimos rompimientos de todas, porciones inmensas de toda esta pared. Cuando uno ve ese rompimiento, yo decía, chao, nos quedamos sin glaciar. ¿Qué pasa? No, por supuesto que no. El glaciar, como decía antes, se va avanzando y en el invierno va acumulando nieve en la parte más alta, que en este caso sería en el campo de hielo, en la parte superior. Ese glaciar, veníamos contando, tiene 250 kilómetros cuadrados. Me cuesta 250 kilómetros cuadrados. Venía diciendo, una ciudad de Buenos Aires y un cuarto más o menos, ¿no? De 200 kilómetros que más o menos tiene la ciudad de Buenos Aires. Mira, de fondo se escuchan las caídas de los témpanos. Se escuchan como explosiones, ¿no? Sí. No sé si sale en la grabación, pero es como si escucháramos así. ¡Pum! ¡Pum! Sí, como que se quiebra, como cuando se va quebrando la madera, ¿no? Son en explosiones de las caídas, de las precipitaciones y explosiones de las quebraduras que se van produciendo. Y este glaciar es agua dulce siempre. Sí, agua dulce. Agua dulce. Sí. Bueno, chicos, muy humildemente cada KM Insieme ha tratado de comentarles y compartir con ustedes estas pequeñas anécdotas y estos pequeños datos del glaciar, desde mi sentimiento y desde mi ignorancia y desde el sentimiento y el conocimiento de Carmen, que ella es ingeniera geodesta geofísica. Ah, la pirinola. Ingeniera geodesta y geofísica. Yo le decía, si cuando hubiera sido adolescente me hubiera podido presentar en un boliche como ingeniero geodesta y geofísico, hubiera sido otra cosa. Pero bueno, ingeniería de geodesta y geofísica por la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires. Bueno, chicos, un datito más para conocer a cada KM Insieme y para disfrutar de este hermoso lugar, el Calafate, provincia de Santa Cruz, República Argentina, y agreguemos porque le da un poquito de connotación a lo que venimos diciendo de la preservación, planeta Tierra, el planeta de todos, la casa de todos y de cada uno. Una vez más, ante ustedes, esta maravilla de la República Argentina, del continente americano, esta maravilla de la humanidad.
Aquí ponemos fin a este nuevo video. Desde ya, muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos como cada jueves a partir de las 10 de la noche para seguir compartiendo aventuras. Somos Cada Academia Insieme y como siempre les decimos, buenas rutas, leves vientos y suaves caminos. Fuimos privilegiados por asistir a tan maravilloso espectáculo que quedará en nuestras almas. Sin embargo, el glaciar quiso guardar para sí el momento de mayor intimidad y esperó a que llegara la noche para ceder ante la fuerza del río y dejar caer sobre sus aguas heladas su imponente arco. Esa sería la última gran ruptura, ocurrida en soledad y sin testigos, el último espectáculo que el rey de los glaciares decidió guardar para sí mismo.